Gerente técnico global de una reconocida multinacional suiza, Javier Peris argumenta la necesidad de replantear muchas de las prácticas que se realizan diariamente en la agricultura mundial con el fin de garantizar la salud tanto física como química del suelo, ese cuerpo natural vital que además de soporte es la reserva de nutrientes, agua y millones de microorganismos que nos permiten la vida de plantas, animales y humanos. El primer paso para cuidar el suelo sería interesarse en entenderlo y conocerlo. Cada campo y cada agricultor son un mundo diferentes. A lo mejor podemos cultivar lo mismo, pero mi suelo, mi biodiversidad, mi clima, mi cultivo o mi variedad de cultivos son diferentes, con lo cual tenemos que entender muy bien qué tenemos y a partir de ahí hacer los procesos adecuados para poder alcanzar el mayor éxito posible. Podemos hablar de indicadores, porque parámetros hay muchísimos, pero indicadores podría ser la materia orgánica, el pH o incluso la estructura o parte biológica, que son parámetros fácilmente medibles por agricultores y que le puede dar un conocimiento de su estado. El suelo tiene salud cuando permite el crecimiento normal de las plantas mediante su calidad de textura, drenaje, permeabilidad, porosidad, alcalinidad, acidez y sobre todo disponibilidad y equilibrio en los nutrientes que brinda. Existen varias formas para saber si un suelo es saludable o no y van desde los análisis en laboratorio hasta la realización de pruebas más artesanales. Hacer un agujero en el campo y, por ejemplo, si encuentras lombrices, quiere decir que tu suelo está muy bien. ¿Por qué? Porque las lombrices son indicadores perfectos. Una lombriz, si te aplicas algo que no es correcto, enseguida se muere, con lo cual en tu suelo van a desaparecer. Con lo cual, buscando, haciendo un agujerito de 10, 15 centímetros, si las encuentras, quiere decir que tu suelo es rico en materia orgánica y por lo tanto es saludable. El segundo paso que garantiza la salud del suelo está relacionado con la identificación de las prácticas incorrectas en el trabajo agrícola. Se están utilizando todavía productos que a lo mejor son de 20, 30 años y no son moléculas o tecnologías modernas. Y luego también las prácticas. Muchas veces cuando yo me he reunido con agricultores, ellos, por ejemplo, quieren tener el suelo perfectamente limpio, sin una hojita, como si fuera el patio de una casa. Pero eso es lo que hay que empezar a cambiar. Hay que empezar a volver a tener un suelo cubierto, un suelo en el cual no lo estés transformando o volteando continuamente, porque eso lo que va a hacer es que tu suelo se vaya debilitando y cuando tienes unas debilidades van a aparecer las plagas, las enfermedades que te van a provocar más daño. Que el volteo no se haga y que la quema tampoco se haga. O sea, ya son estrategias muy antiguas. El tercer paso con el que se garantizaría la salud del suelo tendría que ver con el uso racional de los agroinsumos. Muchos estudios han demostrado que si tú no utilizaras químicos, entre el 50 y el 60% de la producción no se cosecharía. Es decir, si yo soy un agricultor y me dicen que solo voy a cosechar entre un 30 y un 40%, y hago números, a mí no me salen las cuentas. Lo ideal es hacer un uso adecuado de los productos, bien sean químicos, biológicos o bioestimulantes, pero haciéndolo con un monitoreo. Es decir, yo cuando vaya a aplicar, antes tengo que ver en el campo si tengo plagas o no las tengo. No llegar a un calendario de decir que el 1 de enero, el 1 de febrero, el 1 de marzo, siempre hay que aplicar, porque ahí es donde sí que estoy creando un problema. Primero, las plagas pueden tener resistencias o las enfermedades, con la cual no vaya a poderlo controlar y que poco a poco pues, me vaya a dificultar también mi actividad. El cuarto paso está directamente ligado con la práctica común de los monocultivos. No siempre tener el mismo cultivo porque al final ellos siempre absorben los mismos tipos de nutrientes y ello lo que provoca es que el agricultor pues, tenga que añadir unos fertilizantes concretos. Mientras que si juegas con la rotación de cultivos, las mismas plantas te van a aportar parte de esos nutrientes, con lo cual el impacto en darle nutriente al suelo va a ser mucho menor. Si tú solo tienes un monocultivo súper extenso, las plagas pueden aumentar de forma mucho mayor, las enfermedades se van a expandir y entonces eso lo que va a hacer es que cada vez sea más difícil controlarlo, porque no hay otros elementos naturales, bien enemigos naturales, polinizadores, que puedan aparecer ahí y también hacer que esa comunidad sea mucho más estable y que esté balanceada. Aparte de garantizar la cobertura de los suelos, no extinguiendo las arbences por completo y cultivando márgenes florales o plantas específicas para tal fin, los suelos se beneficiarían también de la presencia de polinizadores y de otra multiplicidad de organismos que entre sí ejerzan su propio control biológico.